Se está grabando la llamada. Perfecto, Mariel. Bueno, Bueno, a Mariel le explicamos todos los años, ¿verdad? sí. Siempre con temas de hemoterapia, ¿no es cierto? Terapia, hospital, amplísima experiencia, así que sí. Bueno, ¿ya empezamos o Sí, sí, tenemos que empezamos. esperar? Perdón. Bueno. Perfecto. Bárbaro. Igual Bueno, queda grabado siempre, así que claro, para que la puedan ver en otro si momento. están de posguardia o Está bien, están en bárbaro. otro lugar, Bárbaro. quedamos. Bueno, yo o sea, soy la jefa de hemoterapia del Hospital de Niños, estoy hace 30 años en el servicio, y bueno, la experiencia que uno tiene de manejo del pediátrico, porque ustedes, bueno, están en la clínica de niños, porque la anemia hemolítica autoinmune que hoy les voy a dar, se ve más en el paciente adulto, más frecuente, ¿no? Pero bueno, hemos tenido casos severos, por eso vamos a ver la introducción del contenido, y después unos casos clínicos que hemos tenido en el hospital y cómo se ve también la parte del laboratorio, que a veces es lo más difícil de interpretar para tomar una conducta terapéutica. Por eso se depende tanto en esta patología de lo que es la sensoterapia, ¿sí? Entonces trabajar siempre, digamos, en conjunto, en equipo y en forma interdisciplinaria, que va a tener mayor, digamos, mejores resultados en el paciente. Bien. Un poco vamos a empezar a hablar de lo que es la anemia hemolítica en general, digamos, cuando uno hace el diagnóstico, primero se te viene un paciente, ¿no?, con un cuadro anémico, ¿sí?, y signos de hemólisis. Entonces, ¿cómo definimos esa anemia hemolítica? Que es una afección en la cual hay un insuficiente número, ¿sí?, de glóbulos rojos. ¿Por qué? Porque se rompen en forma prematura. Entonces, la capacidad de la médula de regenerar y que compense esa anemia es un límite. Es decir, llega un momento donde con la destrucción, cuando supera ese límite, se produce la anemia. Entonces, dependiendo de la gravedad de esa hemólisis, va a tener una anemia que vaya a ser severa o no, ¿sí? Síndrome hemolítico, fíjense ustedes, ahí les muestro un poco lo que es la eritropoyesis, desde la formación en médula ósea del eritroblasto. ¿Y esto por qué es importante? Fíjense que el eritroblasto tiene núcleo, cosa que el glóbulo rojo, que lo ven allá al final, ya no tiene, lo que vemos en sangre periférica. ¿Y eso por qué es importante? Porque cuando a veces se rompen tanto esos glóbulos rojos, la médula pasan esos glóbulos rojos inmaduros también a sangre periférica. Son los eritroblastos que los podemos ver cuando hay hemólisis importante en sangre periférica. Fíjense que la célula eritroide se multiplica 5 a 6 veces, ¿sí? Y tiene una vida útil de 120 días, pero la vida media va a estar muy acortada, porque se van a secuestrar en el vaso, si es hemólisis extravascular, o a nivel intravascular. Entonces, como dice ahí, que decíamos, se desintegran estos glóbulos rojos, cuando están en sangre periférica, a veces podemos ver restos de, digamos, fragmentos de núcleo, y eso lo vamos a ver después con el tema de los reticulocitos, cuando tenemos glóbulos rojos jóvenes. ¿Cómo se va a presentar el paciente? O sea, con cansancio, ¿no es cierto?, dolor de cabeza, si es instalación rápida, ¿no es cierto?, fiebre, puede tener dolor óseo, ¿sí?, dolor abdominal por la esplenomegalia. Entonces, hay que buscar en este caso el diagnóstico. Siempre piensen que un cuadro anémico, ¿no es cierto?, no es un diagnóstico, ¿sí? Es decir, no es una enfermedad. La anemia tenemos que ir a buscar por qué tenemos esa anemia. Y si vamos a la clasificación de las anemias, saben que tenemos la que es por eritropoyesis, ¿no es cierto?, deficiente, que esa médula no produce. Y ahí tenemos, ¿no es cierto?, las anemias hemolíticas, en lo que es una hemólisis excesiva. O el caso, ¿no?, de las hemorragias agudas o crónicas. Hasta acá lo que, perdón, me interrumpo, Sí. hasta acá fue lo que vimos con la hemólisis, incluye tanto los microangiopáticos como los... Claro, ahora se lo voy a decir en la clasificación.
Listo. La clasificación fisiopatológica la distingue entre regenerativas y regenerativas. ¿Sí? Lo que son las arregenerativas es cuando la médula no produce, son las anemias aplásticas, las aplasias medulares, las leucemias, los síndromes linfoproliferativos que infiltran la médula ósea, esa médula no produce, puede ser también una anemia megaloblástica por insuficiente producción. Y las regenerativas es que va a haber, digamos, una médula que va a reproducirse por esa hemólisis, ¿sí? O si en el caso sea una hemorragia. Eso es lo que yo le decía, todos los mecanismos que pueden producir hemólisis. Pueden ser corticulares, que es propia del glóbulo, el problema está en el glóbulo rojo, ¿sí? Que ahí realmente son todas las congénitas, que ustedes como pediatras, ¿no es cierto? La que más vemos nosotros son el caso de problemas de membrana, como dice la heterocitosis, es una de las más frecuentes, la hereditaria está blastomatosis, eritrocitosis, etcétera. También hay deficiencias enzimáticas, como el caso de glucosa 6-fosfato-deshidrogenasa, y todas las hemoglobinopatías, que ahí tenemos, ¿no es cierto?, las talasemias y la anemia falciforme, las drepanocitosis, que ahora justo tenemos dos drepanocitosis internadas, que tienen semejante hemólisis y que hacen secuestro esplénico inclusive, ¿sí? Los tenemos que transfundir a estos pacientes, ¿sí? Entonces, estos es importante hacer el diagnóstico porque van a tener todos los signos clínicos de hemólisis, ¿sí? Es decir, a nivel de, vamos a ver, estudiar lo que es el laboratorio. Después tenemos todas las causas extracorpusculares, que el problema no lo tenemos en el glóbulo rojo, ¿sí? Viene de afuera. Entonces tenemos las que son de causa inmune, justamente, que es la que vamos a ver ahora, que son las que son por anticuerpos, ¿sí? O AIO, puede ser anticuerpos contra los propios glóbulos rojos, o un AIO, un anticuerpo, digamos, que la persona tiene, pero con un glóbulo rojo que no es de él, por ejemplo, un glóbulo rojo transfundido, ¿sí? O una enfermedad hemolítica recién nacido, que la anticuerpo de la mamá pasa al bebé y le produce hemólisis, ¿sí? Después tenemos las no inmunes, es decir, que es externa, y ahí ponemos agentes físicos, el hiperesplenismo, las infecciones, como pues dijo también el doctor, todas las anemias microangiopáticas, que también las tenemos en el diagnóstico diferencial, que tenemos el síndrome Yup-PTT, ¿sí? Sitio de la hemólisis. ¿Dónde se puede producir la hemólisis? ¿En el extravascular o en el intravascular? ¿Sí? Entonces, el extravascular tenemos el sistema mononuclear fagocítico, que tenemos el vaso, por eso estos pacientes pueden presentarse por hiperesplenismo, o intravascular, que se rompa adentro, ¿no es cierto?, el vaso sanguíneo. Entonces, la clínica es diferente, cómo se va a presentar. Porque por el caso si es caliente o fría, vamos a ver las anemias hemolíticas, también una se va a romper fuera, digamos, en el extravascular y otras en el intravascular fría. Y la duración, ¿sí? La presentación aguda, que el paciente, ¿no es cierto?, viene con anemia severa, que puede venir con ictericia, con hemoglobinuria, esplenomegalia, ¿sí? Y una recompensación con taquicardia, soplo sistólico, ¿sí? O crónica, ¿no? Que es una instalación lenta, que también puede cursar con ictericia. Entonces, ahí les muestra el mecanismo de hemólisis, si es extravascular, ¿sí? Fíjense que la hemoglobina va a ser captada, ese glóbulo rojo, por los macrófagos, que tienen receptores para estos antígenos, ¿sí? Para el caso de los anticuerpos, no la porción FC, y se va a dividir globina y heme, ¿sí? La globina va a ser aminoácidos, y ese heme se transforma en biliverdina. Y después en bilirrubina, por eso, ¿no es cierto?, aumenta la bilirrubina, ¿sí? Esta se une a la albúmina, va al hígado, y después, ¿qué pasa? Se va a aumentar también todos los pigmentos biliares. El urobilinógeno en sangre y en orina también va a estar aumentada. En caso de la hemólisis intravascular, ¿qué voy a tener? Hemoglobina libre, porque se libera la hemoglobina en sangre, y también voy a tener en orina hemosiderina, porque se va a eliminar, ¿no es cierto?, y hemoglobina también urinaria. Por eso estos pacientes tienen, ¿no es cierto?, el color oscuro también por la hemoglobina que pueden tener. El heme se transforma en hemopexina, después metalbúmina, ¿no? Y se termina destruyendo en el hígado.
Bien, ¿cuáles son las características de laboratorio que ustedes es importante que tengan en cuenta porque lo van a tener que pedir para hacer un diagnóstico dónde está rompiendo, si en el intra o en el extravascular? Si es en el extravascular, va a aumentar la bilirrubina, como dice ahí, indirecta, y el urobilinógeno a nivel urinario. Si es intravascular, va a haber hemoglobinemia, hemoglobinuria y hemosialinuria, ¿sí? También otro rol importante es que disminuye la aptoglobina, entonces, porque transporta la globina, como hay tanta globina, disminuye la aptoglobina, ¿sí? Entonces es otro parámetro para pedir de laboratorio. Antes pedíamos rutina en el secuencia del yugo, ahora ya casi no lo piden. La aptoglobina, Sí. claro, se pide el LDH como parámetro de hemólisis, la globina indirecta. Sí, sí, que ahora ya la pedíamos la rutina. Se pide para las autoinmunes, más que nada. Bueno, los aspectos clínicos, ¿sí? Dependen, de, como yo les decía, de la intensidad de la anemia, ¿no? Y de la duración, y la forma si es agudo o crónica. Puede haber sin síntomas, que el paciente venga como un hallazgo, ¿sí? O una anemia por requerimiento transfusional. Entonces, estos son los síntomas que decía, fiebre, va a tener el paciente, ictericia o palidez intensa, fatiga muscular, palpitaciones y orinas oscuras. Entonces, eso siempre hay que preguntar. También muchas veces uno se confunde con las microartropatías, porque también la hemólisis también orinan oscuro, el caso de la TBT, por ejemplo. Y todos los síntomas de anemia. Entonces, por eso que cuando uno tiene todos estos signos, ¿no? De hemólisis, viendo el laboratorio, que el laboratorio también es inespecífico, o sea, uno no sabe si es una autoinmune, ¿sí? Siempre ante estos hay que pedir, ¿no es cierto?, la PULS, cuando tenemos bilirrubina alta, LDH alta, porque es lo que hace el diagnóstico, ¿sí? A nosotros nos pasó de tener un chico grande, me acuerdo, que había hecho un cuadro, estuvo acá en Internet, y se lo llevaron al hospital de niños, el doctor Gómez. Era una PTT, pero tenía una PUN directa de 4 cruces, porque era un lupus. Era un chico grande y claro, ahí medio a nosotros nos dio el diagnóstico, pensamos que era una anemia hemolítica autoinmune, porque tenía todos los signos de hemólisis, fue una PUN muy positiva, y resulta que el paciente tenía alteraciones renales, cuando, o sea, le vemos todos, o sea, esa PUN medio, o sea, no lo convencía mucho, y lo que sí se vio el frotis, ayuda mucho el frotis a hacer un examen hematológico, pues tenía lleno de esquistocitos, el esquistocito diagnóstico. Entonces, eso, dijimos, no, esto es una PTT, ¿sí? Pero se demoró un poco hacer el diagnóstico, pensamos que era una anemia autoinmune, se le hizo corticoides, gamma globulina, el paciente no respondía, estaba cada vez peor, la evolución fue muy rápido, y ahí cuando tenía esquistocitos dijimos, hacemos plasmaferesis rápidamente. ¿Por qué? Porque ahí fue inmune, o sea, el anticuerpo, ¿no es cierto? Tenía anticuerpos. Ustedes saben que el lupus, ¿no es cierto?, que es una enfermedad sistémica, tiene anticuerpos contra todo. Tenía anticuerpos contra la ADAM13, justamente, que es la causa de la PTT adquirida, secundaria, ¿sí? Y tenía anticuerpos contra el glóbulo rojo. Entonces, bueno, hubo pocos casos publicados en el mundo, porque nosotros lo publicamos este caso, porque fue difícil hacer el diagnóstico diferencial. Lo que hizo el diagnóstico más que nada fue la presencia de esquistocitos, y no que no por todo los corticoides, ¿no? Entonces, el laboratorio siempre el hemograma, ¿sí? ¿Cómo van a estar los índices? El BCM normal, puede haber un leve aumento, una macrocitosis, ¿sí? Con el CHSM normal, o sea, una que es normocítica, normocrónica. Los reticulocitos, pidan reticulocitos, digamos que son las células jóvenes, yo les decía, tienen más del 3%, pueden tener leucocitosis también porque esa médula, al estar proliferando, digamos, regenerando tan rápidamente, aumenta también la producción de glóbulos blancos. Los eritroblastos que pueden estar en sangre periférica, ¿sí? Esas son las células inmaduras. Y la médula ósea va a tener una hiperplasia, ¿no es cierto?, eritroblástica. Estos son los reticulocitos, que son los restos de material nuclear, que es una tinción que se usa azul de brillante crecido. Entonces,
El laboratorio, vamos a tener anemia, podemos tener esferocitos, porque más en las calientes, las anemias hemolíticas calientes, bueno, los esferocitos también se ven la esferocitosis, ¿no es cierto?, hereditaria, pero van a tener la negativa. Los esferocitos se producen en el caso de anemia hemolítica autoinmune porque ese glóbulo rojo, al pasar por el vaso, ¿no es cierto?, el macrófago, digamos, fagocita una parte de ese glóbulo rojo y lo deja chiquito. La PUM directa va a ser positiva, ¿sí?, en el caso de la anemia hemolítica autoinmune, disminución de la lactoglobina, y ahí, como dices, un signo muy sensible de destrucción intracitaria periférica, especialmente intravascular. También la hemoglobina glicosilada está disminuida, el estercobilinógeno y hidroquininógeno aumentados, la hiperbilirubinemia no conjugada, ¿sí? La hemoglobinemia, bueno, hemosideruria, el aumento del LDH. Siempre pidan el LDH, ¿sí? Que es otro parámetro de hemólisis, ¿sí? Como dice ahí, las tres categorías de alteraciones estructurales que ya las vimos en la diapo anterior, que pueden ser membranopatías, hemoglobinopatías o enzimopatías. Otras hemólisis que no son inmunes, ¿sí? Agentes infecciosos, los parásitos, ¿sí? Que está también el paludismo, la babesiosis, que hay que ver el parásito dentro del glóbulo rojo. Las infecciones bacterianas, como Clostridium, por un aborto séptico, o infección de heridas, o trauma, cáncer, leucemia, que se presenta con ictericia, fiebre y hemólisis. Los venenos, ¿sí? Los venenos de serpientes, de arañas, que hay que actuar rápidamente, porque producen hemólisis intravascular masiva, produce una anemia violenta y progresiva. Y a veces si no llegan rápidamente, ¿no es cierto?, a un centro de salud, estos pacientes se mueren. Bueno, y ahora vamos sí a enfocarnos bien a lo que es la anemia hemolítica autoinmune, que es muy heterogénea, ¿sí? Porque todo depende del anticuerpo que esté involucrado y del diagnóstico de base del paciente, ¿sí? Debido a una mayor destrucción de glóbulos rojos autólogos, como dice ahí, por varios mecanismos inmunes. En cuanto a la frecuencia, fíjense que es una enfermedad relativamente rara, se da de 1 a 3 casos por 100.000 al año, es más frecuente en el adulto, y en el adulto lo que tiene que son formas crónicas generalmente recidivantes, y que son secundarias a una patología de base, como el caso de las enfermedades autoinmunes, o los síndromes hipoproliferativos, como la leucemia amiloide, la leucemia linfática crónica o los linfomas, ¿sí? Nosotros también hemos visto linfomas anemia hemolítica autoinmune. Entonces, ahí tenemos el cuadro de anemia con los marcadores hemolíticos, el aumento de la bilirrubina, el aumento del LDH, los reticulocitos, disminución de la autoglobina, las características morfológicas del frotis, que yo les digo, ¿sí? Eso, o sea, es importante porque ahí te está hablando si tienes esferocitos, ¿sí? Porque si más vale tienes histocitos, uno ya piensa, ¿no es cierto?, en una PTT, inclusive con una PCR positiva, porque miren lo que nos pasó, que un paciente que tiene histocitos con síndrome de hemólisis piensa en una PTT, una hipertrofia trombótica, no piensen, o el show atípico, que se ve más en pediatría, ¿sí? Obviamente son secundarias. Se imaginan en chicos grandes, ¿viste? Que son claramente secundarias enfermedades autoinmunes. Como dice ahí, glóbulos rojos nucleados, los eritroblastos, en las anemias hemolíticas calientes, y aglutinantes en las trioaglutininas. Las enfermedades trioaglutininas, que son cuerpos fríos, tienen, ¿no es cierto?, aglutinación espontánea. Y generalmente lo vemos en invierno, el síndrome de trioaglutininas, porque se activa el complemento ante el frío y se produce la aglutinación espontánea, ¿sí? La CUMS, como dice ahí, ¿no es cierto?, hay que pedir el test de CUMS, igualmente, por más que la CUMS sea negativa, no descarten, ¿no es cierto?, que sea una anemia hemolítica autoinmune, porque a veces la avidez de ese anticuerpo o el tipo de anticuerpo no le detecta esa CUM directa, que hay que mandar a estudiar por otros métodos, como dice ahí, ¿no es cierto?, más sensibles, microcolumna, fase sólida, ELISA, citometría, es decir, y también están los que son los IgA,
Ahora vamos a ver los diferentes tipos de anticuerpos, ¿sí? Entonces, ¿qué tipos vamos a tener, ¿no es cierto?, de anticuerpos involucrados de acuerdo a esa CUM directa, ¿sí? Me puede dar IgG, como dice ahí, el primero IgG positivo y que me dé el complemento, porque fijan complemento algunos y otros no, ¿sí? Si no fijan complemento, me va a dar solamente IgG e IgM negativo, ¿sí? De IgM son los anticuerpos fríos, y las IgG son los calientes, ¿sí? Esa IgG positiva, entonces, ¿cómo lo voy a catalogar? Anemia hemolítica por anticuerpos calientes, ¿sí? Esto es importante porque para lo que es el tratamiento, ¿sí? Es decir, saber qué tipo de anticuerpo tiene para ver si le doy corticoides o no al paciente, ¿sí? El tipo de tratamiento es diferente, ¿sí? En el segundo caso, ¿no es cierto?, tenemos IgG positivo y que me da el complemento también, porque tenemos IgG que fijan complemento. Estos son más hemolíticos todavía, ¿sí? Que pueden tener, acompañarse o no de IgM, ¿sí? Si tiene también componente frío, un IgM, ya sería un caso de una mixta, ¿eh? Entonces, ¿qué tenemos que hacer en esos casos? No, tenemos que titular los argininas frías, ¿sí? Entonces, si el título, ¿no es cierto?, me da bajo, entonces pienso que es una mixta o que es una caliente que fijo complemento. Si tengo un título muy alto de IgM, es porque, ¿no es cierto?, tiene un componente, es más una cloroglutamina, ¿sí? Si ustedes ven ahí, ¿no es cierto?, si tiene un título, digamos, que no da más de 1,64, es una caliente. Si me da más de 1,64, pienso en un síndrome de vitaminas frías, ¿sí? Y la anemia mixta, la mixta tiene las dos cosas, o sea, me da la IgG y igual el título me da 1,64, ¿sí? Y fíjense que del 3 al 10% son CUM negativas, ¿sí? Así que hay que mandarlo a estudiar para descartar, ¿no? Bien, esto para que se fijen cómo se hace la técnica de CUMS. Se usa uso de CUMS que tiene, ¿no es cierto?, anti-IgG y anti-C3D, que es el complemento. Entonces, lo que ven ustedes ahí es el glóbulo rojo con todos los anticuerpos unidos a los epitopes, ¿sí? Es decir, ya están pegados. Yo lo que tengo que hacer es agregarle ese suero de CUMS que tiene anti-IgG y anticomplemento. Entonces, lo que hago es que se una cada IgG, cada anticuerpo, o sea, IgM o IgG, ¿sí? O si quedó complemento, a veces quedó complemento activado, ¿sí? Entonces me va a unir esos anticuerpos con los glóbulos rojos y me va a producir la aglutinación, ¿sí? Entonces ahí en ese caso, ¿no es cierto?, el test es positivo y se ve como una arenilla en el tubito ese. Ahora les voy a mostrar cómo se ve, ¿sí? Como dice ahí, es una prueba in vitro, se busca la sensibilización de los glóbulos con anticuerpos. El reactivo se llama suero de CUMS, es poliespecífico, porque tiene especificidad tanto para frío como para caliente. Yo no te puedo decir con el suero CUMS ese si es frío o caliente. Después tenemos que ir a buscar, ¿sí? Con reactivos que se llaman monoespecíficos, es decir, anti-IgG, ¿sí? Y anti-C3D por el otro lado, ¿sí? Porque, ya te digo, no en todos lados también tienen lo que serían los reactivos monoespecíficos. Es un anticuerpo, como dice ahí, si es anti-IgG, ¿no es cierto? En el caso del suero CUMS tiene anti-C3D. Es un anticuerpo contra un anticuerpo que está pegado al glóbulo rojo. Exactamente. Es un anticuerpo, es un anti-IgG y anticomplemento, ¿sí? Es decir, se sensibiliza al conejo y se saca, ¿no es cierto?, el conejo, ese anticuerpo que uno le pone un anticuerpo. Entonces, bueno, tiene esa especificidad contra esa porción de la inmunoglobulina. Como dice ahí, es muy sensible y específica. Cuando es un anticuerpo frío, el patrón de la IgG es negativa y me va a dar por complemento, ¿sí? Existen los reactivos por separado, que sean solamente por complemento, anticomplemento y anti-IgG, ¿sí? En tubito, y bueno, nosotros usamos tarjetas para eso, ¿no? El sistema IgG. Las aglutininas frías son detectadas en títulos significativos, ¿sí? En el caso de si tiene, ¿no es cierto?, un anticuerpo frío.
tiene la propiedad de inducir aglutinación a bajas temperaturas. Si yo pongo, ¿no es cierto?, la muestra a 4 grados, a veces la misma sangre entera, uno la pone en la heladera, cuando la sacás de la heladera, ¿sí?, se aglutina espontáneamente, cuando son anticuerpos fríos. A veces la pasan la muestra por los portadores hematológicos y también el mismo laboratorio se da cuenta, porque se aglutina la muestra, parece a veces como un coágulo. Excepciones. El hallazgo de PC negativa en presencia de anemia multiautoinmune puede ser por que nos dé negativa, ¿no? Y que sea, digamos, igualmente inmune, porque tenga bajo nivel de anticuerpos, baja afinidad del anticuerpo, o es una IgA, por ejemplo. ¿Por qué? Porque nosotros el reactivo del suero de Coombs no tiene IgA, y hemos tenido anticuerpos, o sea, es muy raro, pero hemos tenido por IgA. ¿Sí? Por eso que cuando ustedes piensen que puede ser una autoinmune, mándanlo a estudiar, sino a un lugar que pueda tener reactivo anti-IgA. Entonces, importante, el paciente puede tener una PCD positiva sin hemólisis, y la anemia está dado por otros mecanismos, ¿sí? Es decir, también tenemos esa situación, que nosotros encontremos una positiva y que no, el paciente no tenga hemólisis, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos ante esos casos? Bueno, igual avisamos, encontramos esta CUM, ¿no es cierto?, para que se estudie, porque capaz que hay una autoinmune de base que no está produciendo hemólisis, ¿sí? Entonces, bueno, sirve como un, digamos, disparador de otra enfermedad autoinmune, ¿sí? Pero es más, en la población normal hay un porcentaje de nosotros que tenemos positivas y no tenemos hemólisis, ¿sí? Por eso que uno no le va a hacer PUMS a cualquiera, porque podés encontrar con una PUM positiva y eso no tiene significancia clínica. La PUMS se solicita cuando hay parámetros de hemólisis. O a veces, bueno, si hay una enfermedad autoinmune que se sospecha por otros parámetros, como otro parámetro más, ¿sí? Bueno, esta es la tarjeta que yo les muestro que tenemos nosotros, que tiene la especificidad contra todos estos anticuerpos, ¿sí? La IgM, la IgG, la IgA y el complemento. Que el suero de Coombs, ¿no es cierto?, no tiene la IgA, ¿sí? Ni tampoco tiene el IgM, tiene solamente el complemento, que cuando es una fría te queda el complemento, realmente en la fría la agarras por el complemento, ¿sí? Pero fíjate, bueno, que acá me está dando todo positivo, ¿no? IgA, IgG, IgM. Bueno, este fue un paciente que tenía, ¿no es cierto?, una mixta, tenía los dos, ¿sí? Tenían tanto la fría como el componente caliente. Que nosotros tratamos esa muestra con los mercaptoetanol, destruimos ese IgM y vimos de abajo. Porque muchas veces lo que nos pasa cuando hay una cloraglutamina muy potente, te da todo positivo. Entonces, para evidenciar si abajo no tenemos un anticuerpo caliente, para ver si es una mixta, tenemos que destruir el IgM para darle el IgG, ¿sí? Porque si es una mixta, el tratamiento es igual que las calientes, ¿sí? Corticoides, ¿no? Bueno, esta es la PUM directa cuando se hace en tubo, ¿sí? Que fíjense que se ve un botoncito rojo, eso es positivo, ¿no es cierto? 4 cruces. Entonces, los actores claves son los autoanticuerpos, que pueden estar con el complemento o sin el complemento. Se reconocen cada vez más varios efectores inmunes celulares, y aparte hay una desregulación inmune, es decir, se producen citoquinas, y hay una compensación ineficaz de la médula. Estas anemias pueden ser primarias o pueden ser secundarias. Es decir, la gran mayoría son secundarias. Es decir, le encontramos, a veces es una manifestación, es anemia autoinmune, y después aparece la enfermedad de base, o en el mismo momento o por el seguimiento. Todas las enfermedades que se pueden asociar a las anemias hemolíticas autoinmunes pueden ser enfermedades linfoproliferativas, como el caso de los linfomas, las enfermedades infecciosas y las enfermedades autoinmunes. El caso del lupus, ¿sí? Las hepatitis autoinmunes, no sé, la reumatoidea, la Sjögren, etc. También fármacos, puede ser secundario un fármaco, una vez nos pasó, ¿sí? Puede ser por penicilina,
el antecedente, por eso es importante en la historia de ese paciente interrogar siempre, ¿no? A qué estuvo expuesto, porque quizás alguna medicación desencadenó eso. Entonces, fíjense, el anticuerpo, para hacer la diferencia, cuando es IgM, que es fría, ¿sí? Que es una estructura pentamérica, ese anticuerpo lo que hace es que se une a los glóbulos rojos y produce una aglutinación espontánea. En cambio, la IgG es un anticuerpo incompleto, necesito, digamos, de otro anticuerpo contra ese, que sería solamente el anti-IgG, para llegar, ¿no es cierto?, a producir la aglutinación y acercar los glóbulos rojos entre ellos. Y fíjense cuál es la temperatura de reacción. Cuando es un anticuerpo caliente, que son las IgG, actúan a 37 grados. Y las frías, que son las de la derecha, ¿sí? Actúan de 0 a 4 grados. Entonces, el paciente cuando se expone al frío es donde produce, digamos, la hemólisis. Ahí es donde tiene el sitio de unión al glóbulo rojo, que sería por el extremo FAB, ¿sí? Y por la porción FC se va a unir al macrófago, que es donde se produce, digamos, la fagocitosis, ¿sí? Puede ir por el lado de la hemólisis, en ese caso extravascular, se va al macrófago, ¿no es cierto?, al vaso, y el de la derecha termina en una hemólisis intravascular. ¿Por qué? Porque activa complemento cuando hace hemólisis intravascular, porque activa el C3b, y el C3b, ¿no es cierto?, termina siendo complejo de ataque membrana, que fíjense que está el C9, y ese complejo hace poros, agujeros en el glóbulo rojo, y produce, ¿no es cierto?, la hemólisis intravascular. Entonces, ¿qué pasa? Hay anticuerpos IgG que fijan complemento y llegan a la hemólisis también intravascular, ¿sí? Por eso que pueden ser IgG más complemento, que esos son más hemolíticos, ¿sí? Que siendo IgG solas, que es hemólisis extravascular nada más, ¿sí? Y en el caso de las IgM, las glutaminas, hacen hemólisis intravascular porque activan complemento. Te pregunto, Sí. ¿hay alguna razón por el tema de que aglutinen en caliente, en frío, la IgM, la IgG, con la temperatura? ¿Es porque produce algún cambio en la estructura molecular o por qué? Lo que pasa es que la IgG actúa a 37 grados. O sea, el tipo de anticuerpos así, se llaman calientes, actúan a esa temperatura. O sea, cuando hacemos las reacciones en laboratorio, todo, para que se evidencie la reacción, la tenemos que hacer siempre a 37 grados. Y las IgM, o sea, la IgM, pensar que es una estructura pentamérica, son 5 inmunoglobulinas, que son tan grandes que ellas mismas ya producen aglutinación. O sea, en salino, a veces no tenés que ni siquiera agregarle a veces un reactivo, porque es tan grande que digamos, une glóbulo rojo con glóbulo rojo. Pero es la temperatura de reacción. Es así. Por eso se lo llaman calientes y fríos. ¿Viste? Por eso que las hemólisis, cuando son incompatibilidades ABO, cuando transfunde un paciente A, que es 0, uno tiene anticuerpos de anti-B que son IgM. O sea, son tan grandes los anticuerpos que si uno le pasa una sangre A un paciente que tiene anti-A, es una hemólisis intravascular porque ese anticuerpo aglutina y activa complemento todo intravascular. No sé si me... Sí, no, yo quería saber bien de qué incidencia tenía la temperatura, tal vez, digo yo, la estructura de la molécula, del anticuerpo, para que haga que el precipite que se aglutine a más a esa temperatura. Ella me está explicando que hay anemias hemolíticas mediadas por globulina G y otras mediadas por globulina F. Claro. Y es la diferencia de la característica de cada inmunoglobulina, que hace una sea en caliente y otra sea en frío. Claro, por Lo eso que pasa es que la estructura molecular Claro, tiene varias. Claro, la IgM, ¿no es cierto?, es una estructura pentamétrica que se aglutina directamente sin incubar. Claro. Y se favorece si la pones en frío, ¿no?, el anticuerpo IgM. Pero son así, o sea, actúan a esa temperatura. Bueno, y ahí tenés, cuando usás, digamos, específicos, el anti-IgG te da 4 cruces, ahí dio el complemento, es decir, ahí lo puedes tener suelitos o esa tarjeta que les mostré,
que era en gel, es decir, tenemos como para hacer la diferencia si es una o si es caliente o si es fría. Y esto es una muestra de sangre así sacada, digamos, el tubo de una aglutinágena. Fíjate cómo se ve la aglutinación espontáneamente, ¿sí? Esta es una higiene. O sea, vos fíjate alrededor del tubo que se ve todo como si fuera un puntillado, que eso es toda aglutinación, ¿eh? Porque la sangre líquida no se tendría que ver todo que corre naturalmente, ¿sí? Y ahí abajo, ustedes ven esas manchitas más oscuras, es todo aglutinaciones grandes que se hacen espontáneamente. Es decir, ustedes ya ven esto así y ya eso es un indicio de que hay un anticuerpo, ¿sí? Un anticuerpo frío, porque actúa, digamos, aglutinar, porque es un anticuerpo de estructura grande, ¿no? Esto es el rango térmico, cuando decimos 4 grados, temperatura y 37, cuando decimos, bueno, si es un anticuerpo frío, ¿tiene importancia clínica? Tenemos que hacerle esto, el rango térmico, ¿sí? Si actúa hasta 37 grados, ese anticuerpo va a tener importancia clínica, porque va a inmunizar en ese paciente, porque no está a 37 grados. Ahora, si es un anticuerpo frío que solamente se activa en frío, entonces ese es que el paciente, digamos, esté calentito en su ambiente, porque realmente se evalúa algo hasta que resuelva nosotros su enfermedad de base. Pero acá, este caso, ¿no es cierto? Fíjate que nos reaccionó hasta 37 grados, nos da como toda esa arenilla, ¿sí? Que ese anticuerpo va a tener importancia clínica. Bueno, y esto es para mostrarles aquello que ven allá es el vaso, ¿sí? Y abajo está el hígado. Entonces, allá lo de arriba es el anticuerpo IgG, que separa el glóbulo rojo, ¿sí? Y dentro del vaso, lo que ven ahí, eso es el macrófago que está pegándose, ¿no es cierto?, a ese glóbulo rojo que está sensibilizado. Entonces produce, ¿no es cierto?, la hemólisis, ahí lo fagocita. Y abajo, que ven eso azul, es la IgM, si es por anticuerpos fríos, que dónde se va a ir a destruir, ahí en el hígado, o directamente en lo que sería se activa complemento dentro del intravascular, ¿sí? También la IgG puede activar complemento y destruirse también en parte en el intravascular. Ahí está de vuelta, ¿no es cierto?, que tiene el glóbulo rojo con todos los anticuerpos, y ahí tiene, ¿no es cierto?, el macrófago, ¿sí?, que se está uniendo, que tiene los receptores para el anticuerpo en lo que se da en el sistema molecular fagocítico. Y ahí eso que ven acá redondito son los esferocitos, que es lo que vemos en sangre periférica. Por anticuerpos fríos, que ven la estructura más grande, pegada al glóbulo rojo, activa complemento, ¿sí? O se puede ir para el lado de hemólisis, ¿no es cierto?, extravascular, en el hígado, digo, por las células de Kupffer, o activar totalmente complemento y hacer la hemólisis, como dice ahí abajo, intravascular. Esto es toda la regulación de citoquinas, ¿no es cierto?, que aumentan, como dice ahí, como se elevan un montón de citoquinas, hay una regulación del sistema de las células T, que se altera tanto la inmunidad humoral como la inmunidad celular. Entonces, en cuanto a los parámetros hematológicos, el cuadro clínico del pulso es muy heterogéneo, es insidioso a fulminante, con grados variables de anemia. Esto ya lo dijimos, los reticulocitos, todo del laboratorio, y los parámetros, ¿no es cierto?, hemoglobinemia, hemoglobinuria y hemosideruria. Entonces, si vamos al algoritmo diagnóstico, ¿sí?, ante una anemia normocítica o macrocítica con reticulocitosis, aptoglobina, ¿no es cierto?, disminuida, bilirrubina indirecta y LDH aumentada, estamos en presencia de una anemia hemolítica. ¿Qué hacemos? Pedimos la PUM directa. Si me da negativo, bueno, ya buscamos otras causas de anemia hemolítica. Si me da positiva, decimos, esto es una anemia hemolítica autoinmune. Entonces, puede ser por caliente IgG, sin o no complemento, o que sea a complemento solo. En el caso que sea IgG, sin o no sin complemento, es caliente. ¿Qué tenemos que hacer?
pedir una TAC abdominal o una ecografía abdominal para ver si hay esplenomegalia, inmunoglobulinas, buscar anticoagulante lúpico, o sea, estudios de autoinmunidad, para descartar causas secundarias, ¿no? Y el caso C3D, que es síndrome de clorutininas, se puede dosar inmunoglobulinas, examen de médula ósea para ir en búsqueda, ¿no es cierto?, una enfermedad linfoproliferativa. Entonces, el algoritmo, una PCR positiva, ¿sí? Si tiene signos de destrucción aumentada, investigar anti-IgG, anticomplemento. ¿Sí? Si me da IgG y OC3D positivo, ¿en qué pienso? Si el paciente no está transfundido, ¿sí? No está transfundido, tengo que hacer un eluido, y bueno, y ver qué anticuerpo tiene ese paciente, buscar especificidad, porque muchas veces anticuerpos calientes tienen especificidad contra el sistema RH. Puede ser un paciente trasplantado, tengo que ver el histórico, ¿sí? Trasplantado o si fue transfundido. Es importante eso, porque a veces le pasan plaquetas a un paciente que está y la hemólisis puede ser por la transfusión, o si le pasaron gamma-globulina, ¿sí? El tema de la gama nos ha pasado a nosotros de ver positiva por la gamma-globulina que tiene un pool de anticuerpos. Siempre tenemos que investigar entonces ese suero y ese eluido, es decir, la especificidad que tenga ese anticuerpo. Entonces, puede ser un anticuerpo, o sea, una reacción transfusional contra algo que se transfundió, un glóbulo rojo, puede ser, no sé, una anemia hemolítica así, autoinmune, ¿sí? Y tenemos que descartar si no hay un halo anticuerpo, un anticuerpo contra un glóbulo rojo que el paciente desconoce, ¿sí? O el tema de drogas, nosotros no hacemos investigación contra drogas, pero bueno, es, digamos, el antecedente que haya tenido un paciente. Investigar suero, en el caso si tiene solamente a complemento, ¿sí? Tenemos que hacer el título de crioaglutininas y la amplitud térmica. Eso yo les mostré la amplitud térmica, es eso a 37, 33 y 37, ¿sí? Que es un síndrome de aglutininas frías, ¿sí? En ese caso. Si pensamos en una Afrijore, la molécula procística Afrijore es un anticuerpo IgG, ¿sí? Que tiene una temperatura de reacción a 2 temperaturas. Entonces, se fija en 27 y hemoliza a 4 grados. Entonces, lo que hay que hacer, hay que hacer un test especial que se llama el test de Donat-Landsteiner, ¿sí? Que, o sea, es raro, pero bueno, lo hemos tenido nosotros. Es una prueba que, bueno, hay que hacerla con tiempo porque estamos suero fresco, que tenga fuente de complemento, no es que la podemos hacer a cualquier hora, ¿no? Pero muchas veces nos orienta a la clínica del paciente. Y si es por drogas, investigar, ¿no es cierto?, el tema de drogas, anticuerpos contra drogas dependientes. Bueno, todos estos estudios que están acá, complementarios, ya lo vimos, esto es de la asociación, la guía de la Asociación de Hematología 2023, ¿no? Estos son los valores de hemoglobina que se pueden encontrar. Los blancos y las plaquetas son realmente normales. Lo que sí dice acá es que cuando ustedes tienen una trombocitopenia, ¿sí? Siempre tienen una ¿Por qué? Porque la PTI, cuando se asocia a PCD positiva, se llama síndrome de Evans. Entonces, que el pronóstico es diferente, o sea, es peor el pronóstico de tratamiento que, ¿no es cierto?, si fuera una PTI sola. La PTI son anticuerpos, autoanticuerpos contra las plaquetas. Entonces, cuando se asocia contra los glóbulos rojos, se llama síndrome de Evans. Eso lo sabía, ¿no? ¿Acordaban de Evans? Ahí lo dice. La combinación de anemia hemolítica autoinmune y trombocitopenia inmune define el síndrome de Evans, ¿sí? La neutropenia o sea, puede que estar... nosotros, aunque no nos enteremos, Hay que pedir una el hematólogo siempre la PTA, PTI. bueno, Sí, PTI o PTA, sí, le pide la consulta directa. Exactamente, sí. Pero bueno, si ustedes le llegan a entrar por guardia una plaquetopenia, una PTI que es muy frecuente en pediatría, sí, pidan una consulta. El frotis, entonces, también ayuda por el tema que yo les decía de ver los esferocitos,
¿sí? Ver si hay trombocitopenia también. Ahí lo que le dice los esquistocitos que había dicho el doctor, fíjense que dice, el hallazgo de esquistocitos y trombocitopenia conduce al diagnóstico diferencial de YUPTT, ¿sí? Porque lo que tiene la anemia hemolítica retrogeopática es plaquetopenia, aparte de todos los signos de hemólisis, porque hay un secuestro de las plaquetas en los vasos periféricos, ¿sí? Entonces tiene esquistocitos y plaquetopenia, aparte de hemólisis. Puede observarse policromatofilia por los reticulocitos y litoblastos. Los reticulocitos lo vimos, y el aspirado de médula, ¿cuándo se hace? Cuando hay reticulocitopenia. ¿Por qué? Porque hay anticuerpos que se pueden pegar al eritroblasto, digamos, a la célula precursora. Entonces frena, no tenemos la evidencia de los reticulocitos. Lo de la LDH que ya lo vimos, la globina disminuida, la bilirrubina aumentada, ¿sí? Y ahí lo que dice el coagulograma. ¿Por qué el coagulograma hay que pedir? Porque podemos tener anticuerpos antifosfolipídicos y que nos puede dar un capitel alargado, y el anticoagulante lúpico. Pedir glucofactor con fenotipo extendido, es decir, nosotros tenemos que ver el fenotipo RH y el KEL por lo menos, ¿sí? Las serologías. Pidan serologías para todas las personas infecciosas, HIV, todo lo que es virales, HIV, hepatitis B, hepatitis C, Epstein-Barr. Tuvimos un caso de una mononucleosis hace cosa de 2 meses, que debutó con una anemia hemodiautoinmune, fría, porque nos daba a complemento nada más, y tenía, ¿no es cierto?, una mononucleosis, ¿sí? Que pensaron en dengue. No es la primera vez que nos pasa que en anemia hemolítica piensan en dengue, por el cuadro de fiebre, síndrome de perfusión general, hiperinomegalia, y bueno, y era una mononucleosis, ¿sí? Que por Epstein-Barr da una PCR positiva, tiene una anemia hemolítica, bueno, la verdad que estuvo bastante complicada esa nena, pero bueno, se le hizo corticoides y con corticoides respondió siendo una fría, porque generalmente las frías no responden a corticoides. Citomegalovirus tienen que pedir, ¿sí? HIV ya les había dicho, el parvovirus también, hay que pedirlo porque es una causa de anemia hemolítica autoinmune. Y a veces puede producir el parvo un freno medular, ir a lo que es el eritroblasto, y herpes. Ecografía abdominal para ver el tamaño del brazo, placa de tórax, porque tenemos que ver si no hay un síndrome mediastinal, por un síndrome hipoproliferativo, y el laboratorio inmunológico, ¿sí? Todo este es el laboratorio inmunológico, dosaje de inmunoglobulinas, IgG, IgA, IgM, ¿sí? Para antes, por supuesto, de pasar la gama, ¿sí? Y el dosaje de sus clases de IgG, si tiene más de 2 años. Después pedir la fenotipificación linfocitaria, ¿sí? Si no encontramos, por supuesto, todas las infecciosas negativas, es decir, vamos avanzando en los estudios, porque pedir toda una fenotipificación linfocitaria no uno lo va a pedir de entrada. Pero esto es para descartar enfermedades de inmunodepresión. Si tiene hipogamoglobulinemia, se piden otros marcadores, porque hemos tenido enfermedades, digamos, por alteraciones inmunes. Después, todo lo que es anticuerpos antinucleares, ¿sí? Anticuerpos anti-DNA y otros autoanticuerpos para descartar enfermedades autoinmunes. Y el complemento C3 y C4, ¿sí? Entonces, el diagnóstico es todo lo que ya dijimos. Acá hay plaquetas normales, como decíamos, si hay plaquetas bajas, pensamos en una nucleopatía trombótica, una PTI asociada que puede ser un IVAS. Por eso que el frotis ahí es lo que va a ayudar al diagnóstico. La LDH, la bilirrubina y la autoglobina. Entonces, es importante la historia clínica, la forma de presentación, el examen físico, la historia de que si el paciente, ¿no es cierto?, tuvo una infección previa, la historia de transfusiones, si se expuso a droga, la vacunación, también hemos tenido casos por vacunación, ¿sí? O signo de enfermedad inmune.
Ahí te hago una pregunta, Sí. porque con la vacunación y la autoinmunidad también hay mucho especulado con respecto a Guillain-Barré y otras cosas. Sí, Y en definitiva, después cuando se estudia, no se ve la significación estadística. ah, Porque, o sea, igual que pasa con la fiebre, con los catarros, con el traumatismo, son tan frecuentes en pediatría claro, que es poco probable que vos preguntes y no encuentres eso. claro, Pero de la vacuna, por ejemplo, de la vacuna hay mucho. De vacuna y Guillain-Barré hay mucho. Vacuna del Sí. sarampión, ¿no? Pero cuando ven la incidencia de la población general, no modifica. claro. Sí, sí, pero está descrito. Sí, sí, También, claro. ¿viste? El antecedente. Y hemos tenido. Entonces, bueno, Pero que si no es por complejizar la conversación, pero sí, la coincidencia en el tiempo no indica causalidad necesariamente. claro, ¿Sí? Vos te puedes haber vacunado la semana pasada y claro, capaz esperamos por otro mecanismo. claro, tal cual, sí, sí. Bueno, de acuerdo al tipo de anticuerpo, fíjense las 5 tipos, ¿sí? De anemias autoinmunes hemolíticas que tenemos, ¿no? Que ya las venimos diciendo de hoy. Las calientes tienen, ¿no es cierto?, 70-80%, son las más frecuentes de todas, ¿sí? Por suerte, porque realmente responden, andan bien, ¿sí? La hemólisis extravascular, y son el 50% secundarias, ¿sí? O sea, tenemos que ir en búsqueda, ya digo, ¿por qué? O sea, a veces es la manifestación, nosotros tenemos que, fíjense todos los estudios que tenemos que hacer para descartar, ir a buscar esa enfermedad de base, ¿sí? El isotipo de anticuerpo, que puede ser IgG, IgA o también IgM, la temperatura, IgM no, porque es de la fría. La temperatura óptima es 37, ¿sí? El patrón de la PUMS te va a dar IgG, puede ser con o no el complemento. El eluido me va a dar que es un IgG, o sea, el eluido nosotros lo que hacemos es romper los glóbulos rojos e enfrentarlo con células conocidas. Entonces nos da que es una caliente, ¿no? Concentramos en anticuerpos. Y la especificidad. Hacemos un panel y vemos qué especificidad tiene. ¿Por qué? Porque hemos tenido, por ejemplo, autoanticuerpos contra el RH, contra el T. Entonces, si lo tengo que transfundir a ese paciente, debo pasar sangre negativa, porque tiene una especificidad contra el positivo, el anti-T, ¿sí? Puede ser contra el chico, contra el grande, entonces por eso que buscamos darle, digamos, la especificidad. A veces son panaglutininas, te da todo positivo y te da todas las compartidas positivas y no tenés sangre compatible. Bueno, si no me ponen glutinas frías, ¿sí? Se da más que nada en el adulto, ¿sí? Hemos tenido en los chicos menos frecuente, pero es más frecuente el adulto, más de 50, edad de más de 50 años, ¿no? Es una patología clonal linfoproliferativa B, ¿sí? Más que nada interviene, ¿no es cierto?, la IgM y tiene títulos altos, cuando uno lo titula en frío. Actúa a 4 grados y lo vemos con el complemento y el envío negativo. Y la especificidad puede tener especificidad contra el I grande, el I chica o PR, ¿sí? Generalmente la mononucleosis es el I chica y para el Epstein-Barr, ¿no es cierto?, para el micoplasma, algo, y al micoplasma también, porque el micoplasma se asocia al I grande, ¿sí? A veces hay neumonías, ¿sí? Cuando es una clonina, pensar en un micoplasma, porque muchas veces se asocian, O sea, hay que ver la serología, porque no decía la serología micoplasma. Bueno, después tenemos las transitorias, ¿sí? Acá ahí tenés el micoplasma, ¿ves? Y el Epstein-Barr, tenés los De dos. hecho, en la clínica pediátrica, antiguamente, cuando se pensabas un micrograma, pedías bioglutinina, Claro, porque no había otras disponibles Claro. otras técnicas para calificación de complementos. claro. Pero bueno, estas también actúan a 4 grados y tiene especificidad y grande y chica. O sea, esta también sería fría, ¿sí? Esa, la que son por micoplasma, pues un IgM también, ¿sí? Que es policlonal. Después tenemos la afrijore, la manera paroxística por anticuerpo frío. Ahí dice niños poco frecuentes, pero se ha asociado, lo hemos visto esto en chicos, a enfermedades infecciosas, a infecciones urinarias, está escrito también que se asocia a sífilis.
y producen hemólisis intravascular. Ahí también ponen al micoplasma. Es una IgG, como yo les decía, pero vemos el C3D, en el almidón no es negativo, y actúa a más de 30 grados, tiene especificidad contra el T. Y después tenemos las mixtas, que tienen hemólisis extravascular, porque es como la caliente, comportamiento, tiene los dos, pero la IgM no tiene alto título, o sea, tiene más el comportamiento de IgG. Es una IgG polireactiva. Bueno, y ahí yo te lo puse porque pone todas las causas que se asocian a cada una de ellas, ¿sí? Las calientes, ¿sí? Se asocia la forma crónica a puede ser idiopática, o sea que no encontremos la enfermedad de base, lupus o otras conectivopatías, o síndromes linfoproliferativos como la linfática crónica de los linfomas. Y la ingesta de alfa-metildopa, que es una medicación que se usa más que nada como antihipertensivo. La aguda, ¿sí? De las calientes, enfermedades víricas, que es lo que vemos nosotros, ¿sí? Realmente en pediatría vemos secundarias infecciones víricas, ¿sí? Con un catarro de vías aéreas superiores o infecciones urinarias. Después tenemos las que son las IgM agudas, enfermedades víricas, la gripe A, la neumonía por micoplasma y la mononucleosis. La crónica tenemos síndrome linfoproliferativos y conectivopatías, enfermedades clorutininas. Y la de Donald-Steiner, que es la IgG, que actúa a las dos temperaturas, se fija a baja temperatura y hemoliza 37, con hemólisis intravascular. ¿Sí? Se asocia a sífilis e infecciones víricas y bacterianas. Por suerte, en pediatría estas resuelven, ¿no? Pues son secundarias infecciones. O sea, lo que vemos nosotros que el chico chiquito, en general, es infecciosa la causa. Ahora, cuando es el chico grande, realmente son enfermedades autoinmunes. ¿Sí? O sea, porque el adolescente ya, o sea, tiene más precocidad de enfermedad autoinmune. ¿Sí? Y vos decís que el linfoma o la leucemia linfocítica crónica. El linfoma hemos tenido también, No por infiltración de la médula, sino por anticuerpos. Claro, una regulación que el linfocito B produce, son el síndrome linfoproliferativo. Esto que se le dice SAF es el síndrome de aglutinas frías, se llama esto atrocianosis, es que las extremidades de los miembros, como o sea, está a temperatura fría, entonces se produce, ¿no es cierto?, esta coloración azulada, ¿sí? O el síndrome de Raynaud en las manos, ¿sí? Que se ve más en el adulto eso, que es el síndrome de aglutinas frías, como patología crónica, no como agudo, algo, digamos, transitorio. Esto es lo de la automutilación que les mostré hoy en otro tubo. Esto, cuando se ve al microscopio, eso se llama fenómeno de Raynaud. O sea, son pilas de monedas. Entonces uno ve los glóbulos rojos todos apilados porque los anticuerpos hacen que hagan este fenómeno, ¿sí? Que esto se ve en las crioglutaminas, en el microscopio. Y esto es el test ese que yo le dije de Donald Steiner, de la Frijore, cuando uno pone los tubos, ¿no es cierto? Uno los deja a 37 grados, 1 hora y media. Otro los deja a 4 grados, 1 hora y media. Y otro los pone 45 minutos, o sea, a 4 grados y después a 37. Entonces vos lo que ves es que cuando te pones, digamos, a las dos temperaturas, aparece ese color, la hemólisis. ¿Sí? Ese es el test de Donald-Steiner. ¿Sí? Es una IgG que, digamos, hemoliza a 37. El que dice 0, después 37, estos estuvieron todos a 37 y estos estuvieron, ¿no es cierto?, a 0 grados. O sea, lo que hacemos es una técnica artesanal que usamos en receptor, que nos ponemos hielo y ponemos los tubitos ahí en el hielo. Los que están, digamos, a 0 grados, y después nosotros lo ponemos en un baño a 37 todo el tiempo, y hay otros que lo ponemos primero en hielo y después a 37. Y después se centrifuga y se ve esto. Bien, después tenemos las atípicas, que son las negativas, o que son por IgA, que no las vemos porque no tenemos C reactivos, ¿sí? Las que son por drogas, acuérdense también las que son por anticuerpos, la que recién nacido, o la que es por transfusión.
Esto es para, porque ustedes, bueno, están con los chicos, los neonatos, que también la conforme pueda positiva por incompatibilidad recién nacido, ¿sí? Porque pasan los anticuerpos de la madre, ¿no es cierto?, al feto y puede haber hiperbilirubinemia, anemia hemolítica, etc. Entonces, ¿cuándo solicito una prueba de CUM directa? Ante anemia aguda con signos de hemólisis, ante una reacción transfusional hemolítica, una anemia crónica con signos de hemólisis, un paciente con PTA como PTI, dijo el doctor, o cuando hay una caída de hematocritos y una causa justificable. En un trasplante, también de médula, con donante alogénico, que tenga una anemia post-trasplante, post-injerto, o en un recién nacido con hiperbilia o anemia hemolítica. Nosotros igual a todos los recién nacidos le hacemos la en búsqueda siempre de anticuerpos, porque no tenemos a la madre, ¿no? Que viene derivado chico y no tenés a la madre. Entonces siempre se hace de rutina, porque a veces encontramos nosotros la CUM positiva y la avisamos al neonatólogo y lo pone en luces preventivamente y después empieza a subir la bilirrubina. Entonces, una PCD positiva no es sinónimo de anemia hemolítica autoinmune. Una PCD negativa no invalida la presencia de una anemia hemolítica autoinmune. Como conclusión, la interpretación debe cotejarse siempre con la clínica, siempre, ¿sí? No es el resultado laboratorio solo. Nos tenemos que fijar, es un neonato, es un trasplantado, se transfundió, recibió drogas, cómo fue el tema también de la muestra, porque a veces hubo dificultades, las infecciones, el paciente también está infectado. Esto también es el cuadro que dice si es caliente, bueno, todo el anticuerpo que se ve, si es IgG a complemento, etcétera, ¿no? Y la especificidad. Esta las había sacado, pero bueno, se ve que no se me modificó. Pero bueno, esto es para mostrar los diferentes tipos de anemia y los cuadros que tuvieron de hemólisis en cuanto a la hemoglobina, si era caliente sola, con complementos, si era fría o mixta, ¿no? Cómo aumentaron la LDH, ¿sí? Y los reticulocitos. Es decir, todos ellos tuvieron parámetros, digamos, de hemólisis. Entonces, esto es, digamos, la descripción de todo lo que es el síndrome, las características, los glucocorticoides y el tratamiento de primera línea en las AJAI calientes, y los que no responden a tratamiento de primera línea tienen que participar en ensayos clínicos. Igual ahora vamos a ver un poco el tratamiento. ¿Cuándo tenemos falsos positivos de CUM directa? Si tenemos niveles altos de proteínas séricas, por ejemplo, en un mieloma, que es más del adulto, ¿sí? Si el paciente tiene algún tipo de infección, hay desórdenes neuroproliferativos, si le dieron inmunoglobulina, ¿sí? Síndrome antifosfolipídico. Las que son secundarias, el 50% que se observa en la edad adulta están causados por una enfermedad o afección subyacente. El tratamiento de la condición asociada a veces, pero no siempre, mejora la anemia. Es decir, que tenemos que tratar la enfermedad de base en ese caso, ¿sí? Si diagnosticamos lupus, tratar el lupus. Si tratamos el caso del linfoma, ¿no es cierto? También se trata la enfermedad, digamos, la manifestación secundaria. Si es una inmunodeficiencia primaria, lo mismo, ¿sí? Entonces, todas las patologías que se asocian a anticuerpos calientes, el IVAR tiene AJAI más plaquetopenia, la autoinmunidad, síndrome antifosfolipídico, la enfermedad inflamatoria. Fíjate todas las enfermedades. También hemos tenido colitis ulcerosa, enfermedad de Crohn, sí que tienen CUM positiva, ¿no? Y que se asocian con hemólisis, las hepatitis autoinmunes, ¿sí? El síndrome de Sjögren, la dermatomiositis. Las infecciones, todas, Epstein-Barr, hepatitis C, HIV, TBC, brucelosis y sífilis. Todas las drogas, fíjense, penicilinas, cefalosporinas, ¿sí? Es decir, es muy amplio. Las inmunodeficiencias primarias, el Wiskott-Aldrich, ¿sí? La inmunodeficiencia común variable, el sinónimo IgM, el ALPS, ¿sí? Es decir, tenemos que ir en búsqueda, si encontramos una enfermedad, digamos, de las comunes, en búsqueda de una inmunodeficiencia. Esto lo hemos visto en los chicos. Desórdenes hematológicos, enfermedades linfoproliferativas, y bueno, otros, post-trasplante hepático, timomas.
Ahí tienen todos los linfoproliferativos, las infecciones, las drogas. Bueno, esto lo pasamos. Entonces, la JAI es la principal causa de hemólisis extracorpuscular en niños. Su prevalencia se incrementa con la edad. Para algunos autores, la causa infecciosa termina en pediatría, mientras que para otros la mayoría son primarias. Entonces, siempre se basa en la positividad del diagnóstico de la PCD y la exclusión de otras causas, ¿sí? Como dice la referencial, tenemos la hemorragia paroxística nocturna, la nocturna es más del adulto, ¿sí? Las microangiopatías trombóticas, ¿sí? La esferocitosis hereditaria. Como dice ahí, la anemia hemorrágica es una emergencia en la clínica hematológica, ¿sí? Y está autorizado toda gente a la sospecha diagnóstica esperando la confirmación de resultados. Y el tratamiento requiere un enfoque individual para cada paciente, depende de la clínica, ¿sí? Porque capaz que si es severa requiere una transfusión, ¿no es cierto? Y restauración rápida de tratamiento endovenoso, y si no, puede ser tratamiento oral, ¿sí? Los pacientes de avanzada tienen una menor tolerancia a la anemia, a mayor edad se puede generar más reacciones adversas, depende de todo, entonces, de la enfermedad subyacente y los síntomas clínicos. Entonces, acá tenemos tratamientos, si por anticuerpos calientes o por anticuerpos fríos, primaria, secundaria, ¿sí? Las calientes, la indicación principal, ¿no es cierto?, es la anemia sintomática, ¿sí? Para tratamiento, la mayoría de los pacientes requieren tratamiento dado que el inicio de la enfermedad suele ser agudo y grave, y la remisión espontánea es muy poco frecuente. Entonces, si es leve y compensada, que tiene más de 10 hemoglobina, hay que monitorear y se hace suplemento con ácido fólico. Entonces, se evalúan los factores individuales como los síntomas, fragilidad y comorbilidades. Bueno, y esto es todo, fíjense, de acuerdo a la clínica del paciente, lo que yo le decía, y los valores de hematológicos que hacemos con el paciente. ¿Sí? En la caliente primaria, estos son de las últimas guías, en un niño con AJA y de reciente diagnóstico, las opciones de tratamiento son las siguientes. Observación si tiene una anemia leve, de 9 a 12, y hay antecedente de cuadro viral previo. Se transfunde con glóbulos rojos, es individual a la consideración, hay que considerar la causa, seguir rapidez, ¿sí? Tener la precaución de hacer la toma de muestra y su traslado a 37, ¿sí? Porque a veces, ¿no es cierto?, se aglutina esa muestra. Abrigar al paciente si es un anticuerpo frío, entonces decimos, bueno, póngalo calentito, cuando pasó con esta mononucleosis, que no se exponga al frío. ¿Cuál es el tratamiento de primera línea? Corticoides, ¿sí? Meprednisona, 2 miligramos kilo día bioral, en 3-4 dosis diarias, ¿sí? Hasta alcanzar un hematocito de 30 o más de 10 de hemoglobina, ¿sí? Y después se reduce gradualmente, capaz que puede tardar 3 meses la reducción de ese corticoide, ¿sí? La tasa de respuesta es 80%, es decir, tiene muy buena respuesta, que hace remisión completa o parcial. Y siempre dar ácido fólico, ¿sí? Calcio, vitamina D, y monitorear la glucemia. El 40-50% de los pacientes necesitan bajas dosis de mantenimiento, un 15-20% requieren altas dosis y el 20% restante permanecen en remisión sin tratamiento, ¿sí? Si no se logra remisión, se va a considerar tratamiento de segunda línea. Nos ha pasado que no responde al corticoide, entonces, bueno, tenemos que recurrir a otros inmunosupresores. También tenemos la esplenectomía, ¿sí? Depende de la del paciente. Acuérdense que los chicos, por el tema de las infecciones, ¿no es cierto?, es un riesgo. Entonces, en mayores de 5 años se puede ya considerar. Tiene alta eficacia a corto plazo, y hay respuesta en el 2/3 de los pacientes, ¿sí? Y tiene evidencia de respuesta prolongada, ¿sí? Y bajo riesgo relacionado al procedimiento. Que dice ahí bajo inicio, o sea, por supuesto se vacunan estos pacientes, se dan antibiótico-terapia, ¿sí? Profilaxis antibiótica. Después tenemos el rituximab, porque si son chiquititos, ¿no es cierto?, tenemos que dar antes de esplenectomía, recurrir a la anti-CD20, que es el rituximab, que es eficaz a corto plazo. Que esta es la dosis, 375 miligramos metro, dosis semana, y la tasa de respuesta es de un 82%, que también llegan a la remisión completa. Elimina el linfocito B circulante y su recuperación demora meses. Entonces, bueno, es otra de las herramientas que tenemos.
Entonces, la segunda línea, ¿cuándo hacemos? En el caso del rituximab o el caso de la espectomía. Pacientes que no responden a corticoides, pacientes que requieren altas dosis de mantenimiento en el tiempo, o necesitas en el tiempo mucho corticoides que tienen mucho efecto adverso a largo plazo, ¿sí? Entonces, siempre es evaluar los beneficios, ¿sí? También está otra indicación, la inmunoglobulina endovenosa. Entonces, el algoritmo de los refractarios a corticoides, ¿sí? Puede ser rituximab, esterectomía, ¿sí? Después de rituximab, eso es la prueba de edad, sería la esterectomía. Si es recurrente, retratamiento con rituximab o otros ¿no es cierto?, supresores. Acá habla de todos los otros inmunosupresores, se los nombra nada más, como decir, está la azateoprina, ¿no es cierto?, ciclosporina, micofenorato, mofetil. Sí, hemos usado mucho, los hematólogos usan mucho el micofenorato, que ha respondido bien a pacientes que fueron refractarios. De las secundarias, el lupus, como ven ahí, enfermedades autoinmunes o las inmunodeficiencias comunes, ¿no es cierto?, van a ir dirigidas a la enfermedad de base. Esto es lo que dijimos hoy del rituximab, ¿no es cierto?, o la esplenectomía, y los ciclofosfamida, bueno, los otros inmunosupresores. Estos son los mismos, los inmunosupresores de tercera línea, ¿sí?, cuando no responden a los otros. Y esto es cómo se deben reducir los corticoides, para que no se me haga tan larga. Después tenemos lo que son por fríos, anticuerpos fríos, ¿sí? Realmente, si es primaria, manejo el soporte, ¿sí? Si es asintomático, es observar y esperar. Si es sintomático, ¿sí? A veces situaciones de emergencia, también se le da el rituximab, a las que son las frías. Y hay otros también, la fludarabina, el bortezomib, ¿sí? Otros, hasta también se usa el eculizumab, ¿sí?, que es un inhibidor del complemento. Esto se está viendo ahora que en casos de clorutinias que no responden, ¿sí?, que quizás se ve más en el adulto, ¿sí? Entonces, la mayoría de los pacientes sufren anemia, las frías leve a moderada, con exacerbación por el frío, otros factores encadenantes, como infecciones, vacunas, cirugías o traumatismos. Si tienen más de hemoglobina, se hace tratamiento, ¿sí? Y en la mayoría de los pacientes se puede manejar solo con protección térmica, ¿sí? Bueno, esto es el tratamiento de las ajay frías, el rituximab, la esplenectomía también, dicen que, bueno, no es muy eficaz, como dice ahí, fíjense, no es eficaz, ¿sí?, en la enfermedad de glutaminas por clorutininas, Entonces es el anti-CD20 lo que hay que dar, ¿sí? Estos son las manejas de segunda línea, que son el rituximab en las frías, con beta-glutines, otras son trabajos de combinaciones de diferentes inmunosupresores. Acuérdense del ácido fólico, la B12, como tratamiento también complementario. Y la transfusión de hemoderivados, no es posible hacer transfusiones a veces compatibles, entonces lo importante es excluir si tienen un halo anticuerpo. Si son pacientes que tuvieron transfusiones o embarazadas, el riesgo de anticuerpos, si no fueron, a mí me pasa con los casos de los pediátricos, que no tenemos esta historia del embarazo, de transfusiones, entonces no tienen halo anticuerpos. Entonces podemos pasar, realmente no tenemos problemas con la sangre, buscar que sea ABO y RH compatibles, ¿sí? Y realmente buscamos sangre fenotipada para el RH y KEL, por lo menos lo que es RH y KEL, que es hemofenotipo, porque te pueden hacer anticuerpos estos pacientes. Y si hay que transfundirlo, sí o sí a 5 por kilo, lento, en 4 horas. Si es un frío, la sangre esté calentita, ¿sí?, para evitar la hemólisis. Esto es todo sobre la transfusión, ¿sí?, que dije transfundir agua RH y KEL, por lo menos compatibles. Y siempre evaluar la suficiencia cardíaca, ¿no es cierto?, y el riesgo-beneficio, porque la suficiencia, digamos, lo que es, y lo respiratorio, porque el tema es que la transfusión, ¿sí?, a veces puede ser, digamos, más un riesgo, entonces tenemos que ver la clínica siempre, ¿no? No es, digamos, la anemia, es si el paciente está descompensado, transfundirlo en esa situación,
Bueno, y la supervivencia, que es el 91% en el caso de adultos, y a los 5 años 75%. Es decir, la supervivencia es muy buena. Bueno, este es un caso, no sé si da para contar casos o no. Tenemos uno, si querés. Bueno, esta es una paciente que vino de 6 meses, derivada de Morón, tenía 3 gramos de hemoglobina, ¿sí? Taquicardia dineica, era positivo, bueno, nos daba 4 cruces la PUM directa. La mamá era positivo también, la PUM de la mamá negativa, me llamaba la atención que era tan chiquita y que, bueno, tuviera una PUM tan positiva y con una anemia hemolítica. Bueno, le hacemos el estudio del paciente y tenía un anticuerpo, ¿no es cierto? Un anti-D, un auto-anti-D, ese anticuerpo. También lo tenía, o sea, la mamá era todo negativo, ¿no? Nos daba. Entonces, bueno, esta paciente, bueno, se dio corticoide y se trató y respondió bien, ¿sí? Este fue otro paciente de 2 años de edad, también trasplantada de médula, con donante no relacionado, que también tenía plaquetopenia anemia y tenía una PUM positiva que nos daba 4 cruces más complemento. Mirá lo que era esto, nos daba, esta chiquita, nos daba IgG más complemento, ¿sí? Ahí lo ven, esa tarjeta de monoespecífico que nos daba, ¿no es cierto?, IgG más complemento, o sea que era una caliente, una otra plantada de médula, ¿sí? ¿Se había trasplantado con un paciente de su grupo y su factor? El tema fue Porque que ahora se trasplantan con otro sí, grupo, era el ¿no? mismo grupo, pero tenía el tema de los antígenos que eran diferentes, el del donante y el RH. Tenía una especificidad contra el C grande y el E chica, ¿sí? Así que bueno, lo que hicimos igualmente tenía un halo y un alto, tenía los dos, ¿sí? Tenía 2 haloanticuerpos, que era un C grande más un E chica, que este paciente, bueno, tuvimos que transfundir varias veces, también tenía plaquetopenia, había hecho las 2 complicaciones inmunes, y bueno, resolvió con corticoides y ciclosporina, ¿sí? Este es otro caso, un anticuerpo frío, que también la PUM directa la ven ahí, a complemento nada más, ¿sí? Fíjense que daba todo positivo la detección, no encontramos especificidad, y nos daba todo positivo el panel identificador. Esto era una crioglutinina, una paciente adulta, nos habían derivado la muestra, ¿sí? Que nos daba el rango térmico a 4 grados, hasta que llegaba, digamos, a 37 grados, ¿sí? Entonces, la conclusión que la PCD, la llave diagnóstica en las anemias hemolíticas autoinmunes, es fundamental hacer diagnóstico diferencial entre fríos o calientes para el abordaje terapéutico. El 50%, ¿no es cierto?, son secundarias, hay que evaluar laboratorio especializado, de constatarse enfermedad autoinmune, baja dosis de corticoides son efectivas y producen la remisión. ¿Sí? Entonces, como importante siempre acordarse cuál es el anticuerpo involucrado y si es secundaria o primaria, ¿sí? Bueno, ya está. Termino la hora. No. Basta que había mucha patología. No, No, pero muy bueno, muy completo. Yo tenía otra presentación de los otros casos clínicos. Claro. Pero bueno. Los trasplantados también hacen mucha microangiopatía, ¿no? Hay que descartarlo. Sí, también. Sí, Los trasplantados hacen mucha microangiopatía. Tuvimos también un caso, sí. Pero bueno, son pacientes complejos, porque te hacen estas alteraciones inmunológicas que, bueno, los tenés que controlar, porque más que nada cuando son incompatibles, viste que son de distintos grupos. Entonces hay una parte donde comparten, digamos, los antígenos donantes y el paciente. Entonces el anticuerpo, si es cero el donante, produce ese repositor de anti-A, y si el paciente es A, inmuniza los glóbulos del paciente. Entonces esa PUM se la tenemos que controlar y ver que Hay pacientes que se trasplanta con pacientes de otro grupo, el paciente cambia de grupo. Claro. Por ejemplo, ahora tenemos uno cero trasplantado con A. Y bueno, y va a ser A el paciente. Y a veces coinciden las dos médulas. Que existe ya la quimera. Tenés la quimera, porque te va a tener el paciente y se está prendiendo el injerto. Entonces, viste, tenés que estar controlándolo porque te produce anemia hemolítica también. Así que bueno, sí, es lindo, sí. Pero bueno, Como no, siempre, no digo. espero que hayan entendido. Fue violado. No. Pasa que cada vez más hay más patologías, por ejemplo, las inmunodeficiencias,
pienso, nosotros antes, o sea, uno siempre piensa en enfermedad autoinmune, pero vos te das cuenta la cantidad de patologías que tienes que ir en búsqueda. Porque si no te quedás con eso y trataste eso, pero no, es otra cosa, otra enfermedad. Entonces, si no lo buscas, no vas a decir, bueno, es idiopática, ya porque es idiopática. Claro, y no recae en la parte cerebral, si Exacto. no tratar Y con sigue, la base. sigue la enfermedad, ¿viste? Si no, no sigues en búsqueda. Así que por eso es bastante amplio, ¿viste? Todos los estudios que hay que pedir para tener en cuenta esa. Pero si no, no lo sabes, no lo pedís. Obvio. ¿Viste? Claro, por ejemplo, yo vivo allá, tenemos un paciente con insuficiencia renal que estaba muchas transfusiones, fue negativo, hacía fue negativo, pero el punto negativo porque estaba y ahí fue donde comenzaron, no, si hay otro. Porque hay otro anticuerpo. Capaz que el IgA. Sí. Y sí, a mí me contó una vez el doctor Gómez que les pasó acá un caso de un IgA que la mandaron a estudiar allá al centro regional y en un IgA y claro, la gente quedó negativa. Por eso hay que pensar ese pequeño porcentaje también, ¿no? Para mandarla a No te tomaste el café, estás con cara de cansada hoy, ¿eh? No me tomé el No hay café, me café. olvidé del café. Tómate el café y Ya debe estar frío el café. te voy a devolver el pendrive, si no. Ah, bueno, sí, sí. Bueno.